¿cierto? Es el estudio o la ciencia que nos ayuda a interpretar de forma correcta la palabra del Señor. Y nos da ciertos principios o reglas para esa interpretación correcta. ¿Por qué hago este repaso? Para que no se olvide, pero también porque nos toca el séptimo principio. Vamos al séptimo principio. El séptimo principio, letra G. ¿Llegó ahí? Leamos. La Biblia no es de interpretación privada. La interpretación del Espíritu Santo se descubre por comparar la Escritura con la Escritura. La Biblia no es de interpretación privada. Analice eso, vaya analizando en su mente. La interpretación del Espíritu Santo se descubre por comparar la Escritura con la Escritura. ¿Cuántas veces escuchamos decir a la gente, o a veces nosotros mismos, hermanos de la iglesia, molestos a veces, ¿cierto? Decimos, es que esa es su interpretación, no es la mía. Yo no pienso igual, yo creo otra cosa. Yo he escuchado harto eso. Pero ¿sabe? En muchas de esos comentarios, no voy a decir que en todos tal vez, pero la gran mayoría, lo que muestra ese comentario, ¿sabe lo que muestra ese comentario? Desconocimiento, pero llevémonos al carácter. Muestra soberbia, muestra rebeldía, muestra falta de sometimiento a Dios y a las autoridades. Es una frase que a veces usamos mucho porque queremos tener nuestro pensamiento. Pero ¿qué está mostrando esa idea? No estoy diciendo que no tiene que interpretar usted o pensar usted, pero en la forma, ¿cierto?, que muchas veces exponemos nuestro pensamiento sin entender correctamente lo que la Biblia dice y empecinarnos en nuestro pensamiento en que ese es el correcto, sin escuchar, ¿cierto?, el estudio que se le está mostrando. Solamente eso es soberbia, orgullo, ¿cierto?, rebeldía. Tal vez, ¿cierto?, en algunos temas no siempre vamos a estar todos de acuerdo. Tal vez en la forma de hacer las cosas no siempre vamos a estar todos de acuerdo. Pero en lo que es doctrina, en lo que es la raíz, ¿cierto?, la enseñanza, deberíamos estar en completo acuerdo. De lo contrario, ¿por qué están los versículos, ¿cierto?, que nos mandan a tener una unidad, un mismo sentir, a ser un solo cuerpo? ¿Para qué están esos versículos si cada uno quiere tener su pensamiento con respecto a un tema? ¿No es algo inconsecuente de parte del Señor? Nos exige que tengamos un mismo sentir, que seamos de una misma mente, pero a la vez nosotros decimos, no, es que cada uno puede tener su pensamiento. Sería inconsecuente, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Hay versículos en la Biblia, hay hartos versículos, yo quise traer 4 hoy. 1 Corintios 1:10. Anótelo nomás, yo se lo voy a leer. 1 Corintios 1:10. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, mire, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, fíjese, en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, usted puede persistir, no es que yo pienso esto, no me importa lo que piense usted o la iglesia. ¿Tiene esa chance? Si la quiere tomar es solamente rebeldía, soberbia. Porque la Biblia lo dice. Si no quedó convencido, podemos ir más. 2 Corintios 13, verso 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados. ¿Se acuerdan de lo que dijimos que era consolados? Exhortados, ¿cierto? Animados. ¿Y qué dice? 2 Corintios 13, 11. 2 Corintios 13, 11. Ser de un mismo sentir y vivid en paz, porque obviamente en divisiones no traen paz. Y el Dios de paz, porque no es un Dios de divisiones, y de amor, estará con vosotros. Ya, si somos más porfiados, vamos a otro. Filipenses 1, verso 27. Mire lo que dice el apóstol Pablo.
Y esto lo aprendimos una vez. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y Efesios 4:13, Efesios 4:3, y el 4 y el 5 también dicen más cosas, pero el 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Y ahí después dice un mismo bautismo, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Dios y otras cosas más, ¿cierto? Dice. O sea, ¿puedo yo ser llevado a mi idea? ¿Puedo yo tener una doctrina base diferente a mi iglesia si la iglesia enseña por medio de la Biblia? No debería ser. Y si la tiene, debería convencer a su iglesia por medio de la Biblia, no por medio de su pensamiento, de que estamos equivocados. Porque por amor uno convence. Uno dice, pero la Biblia dice, uno muestra el error. Entonces es de cuidado. Y esto es una base para ver para lo que vamos a ver ahora. No podemos tener cada uno su propia opinión. Filipenses 1:27. Efesios 4:3. ¿Ya? Lo anotan y lo pueden ahí repasar en casa. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Estos fueron unos versículos que quise dar para que usted entendiera cuán importante es la interpretación de la palabra del Señor. Que no puede tener una interpretación privada. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20-21. Verso 20 y 21 del capítulo 1. Dice: entendiendo primero esto, y concéntrese ya porque vamos a profundizar este texto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Si usted no cree esto, no cree en lo que Dios dice en su palabra. Tiene que creerlo, es algo básico. Dios es el autor de la palabra. Hay un principio en la hermenéutica que tiene que ver con la interpretación, que se llama el principio de autointerpretación. ¿Algunos recuerdan lo que es el principio de autointerpretación? ¿Mana Carmen? Exacto. Declara, ¿cierto?, que el mejor comentario de la Biblia se encuentra en la misma Biblia. ¿Sabe lo lamentable de cuando uno forma pensamientos o doctrinas que son tan cuestionables? ¿Sabe por qué se formula eso? No se formula porque usted saca de la palabra el pensamiento. Se formula porque lee comentarios, porque lee libros, porque lee cosas que escritas por hombres. Pero siempre estoy muy de acuerdo cuando los pastores dicen, antes de leerse un libro, léase muchas veces la palabra del Señor. Antes de leerse un libro doctrinal. Porque cuánto han tambaleado cuando leen libros, ¿cierto?, acerca de temas tan controversiales, sin haber profundizado y haber leído hartas veces la Biblia. Yo doy gracias a Dios porque desde que nuestro pastor Luis nos enseñó a tener ese plan de lectura cronológico, yo salí el 2005. ¿Cuántos años han pasado? ¿Del 2005? 12 años. He leído 12 veces, gracias a Dios. Este sería mi año número 2, pero del 2006. 2006 entero. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, ¿cierto? Este sería mi... Bueno, sí. No en la matemática era muy fuerte. Mi 11º año en que, por la gracia de Dios, he podido leer la palabra del Señor cronológicamente, cada libro y cada capítulo. Ya me siento un poquito, ni siquiera tanto, sinceramente, capacitado para poder tomar libros doctrinales. Este año
por la gracia de Dios, bueno, la próxima semana quería decir, ya leí 2 libros este año. Y uno de esos fue doctrinal. Y ¿sabe? Tenía errores. Tenía errores. Cosas que no están en la Biblia. Cosas administrativas. Inventó ministerios que no salen en la Biblia. El escritor que dijo, esto sería bueno, pero no está en la Biblia. Pero ¿cómo uno puede identificar? ¿Por qué? Porque prácticamente endiosamos a los escritores de libros, de humanos, ¿cierto? Libros teológicos. Y lo que ellos dicen es verdad. Y claro, vamos a la Biblia y sale un versículo. Pero el contexto y la enseñanza general de la Escritura, ¿qué dice? Y el trazar bien la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Qué dice? Entonces, este libro que yo leí decía que podíamos inventar cartas de exclusión, que sale, cartas por traslado, que sale, pero cartas por dimisión y cartas por mutuo acuerdo no sé qué, y no salen en la Biblia. No salen. Las traté de encontrar en la Biblia y no salen. Y creo que usted ha tratado de buscar en la Biblia y no va a encontrar la carta de dimisión, ¿cierto? Sino que va a encontrar una carta que se entregó por traslado, porque iba de una ciudad a otra y encargó, ¿cierto?, a esta oveja a tal persona, a tal pastor, a tal iglesia, ¿cierto? O obviamente por dejar la falsa, por la iglesia ha dejado la doctrina, obviamente uno sale de eso. Entonces, si yo no he estado preparado, yo, claro, sí, oh, esto es bueno, es una buena práctica, llegamos a acuerdo con la gente, pero no es bíblico. Ministerios también salían ahí. Habían otros ministerios que inventaba, como la secretaria, el secretario, pero no había... Lo usamos, sí, pero no sale en la Biblia, ¿cierto? Y daba puntos de vista, pero yo le buscaba los puntos de vista del secretario, las cualidades buenas, buenísimas, pero al lado no salía ningún versículo. Nada que me pudiera decir, esto es del Señor, esto se corrobora. Entonces, a veces interpretamos así las cosas y a veces traemos esas cosas y decimos, no, es que no hay que hacer esto porque la Biblia lo dice. ¿De dónde lo sacó? Entonces, sigamos adelante. Hay un principio que dice que la Biblia entonces se declara, la autointerpretación declara que el mejor comentario de la Biblia es la misma Biblia. La Biblia es un libro que se define por sí mismo. No necesita de otros libros para definir la Biblia. O si no, el Señor hubiera dicho, bueno, luego compren el tomo 2, tomo 3, para que entiendan el tomo 1. Y no dijo eso el Señor. Dijo, lo que está escrito aquí es para que les sirva, de aquí en adelante, por toda la eternidad hasta que venga el Señor. No hay que añadir ni quitar ninguna palabra más. ¿Cierto? Lo aprendimos la semana pasada. Entonces, es decir que al estudiar algún texto debemos estudiar también los textos que se relacionan con el tema en cuestión y dejar que ellos nos expliquen nuestras interrogantes. Aquí, cierto, también entran en uso otros principios como de contexto, enseñanza general, pasajes paralelos. Un principio de pasajes paralelos que son pasajes que nos enseñan y hablan sobre el mismo evento o complementan un evento, ¿cierto? Es otra cosa que no sé si está más adelante acá, pero parece que no. Entonces, lo importante es cómo emplea Dios la palabra y no como alguno lo quiera interpretar. Lo importante es lo que Dios quiere decir e interpretar lo que Dios quiere decir, no como yo quiera interpretar las cosas porque me convienen. Entonces debo, para esto, respetar, ¿cierto?, los principios anteriormente hablados. Dios define cada palabra en este libro. El texto dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. ¿Sabe que? No voy a preguntarle porque por el tiempo, algunos cuando leemos este texto interpretamos que y decimos que ningún cristiano puede individualmente, ¿cierto?, derecho a interpretar una profecía por sí mismo, como lo que he dicho ahora. Pero el contexto nos enseña que no está hablando de esto. Se puede aplicar, pero no está hablando de esto. ¿De qué está hablando el contexto? El contexto y el término empleado para interpretación indica otro significado para el versículo.
El vocablo, ¿cierto? Yendo al idioma griego, para interpretación, nos habla del origen. Ahora, si tomamos el contexto del verso 21, podemos entenderlo de mejor forma. Queda claro que Pedro está hablando del origen de las Escrituras, no de las credenciales de aquel que las interpreta, o sea, nosotros. Está hablando del origen de las Escrituras. No hay una fuente privada para la Biblia. Los profetas no proporcionaron sus soluciones o explicaciones o interpretaciones de lo que Dios les dijo. Fue Dios quien les habló por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Él fue el responsable de lo que está escrito en las Escrituras. O sea, cuando dice que no hay ninguna interpretación privada, está diciendo que Dios les habló y ellos escribieron eso. El verso 21 dice que ningún mortal, ¿cierto?, escogió pronunciar sus propios pensamientos como si fueran los de Dios. Por el contrario, Dios escogió a estos hombres santos para que pronunciasen sus palabras. Fueron portavoces, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo que Dios les dio. Por lo mismo, aquellos santos hombres no dieron una interpretación privada a las palabras de Dios. Nosotros debemos interpretar según lo que Dios quiere mostrar por medio del Espíritu Santo. Podemos aplicar esto para nosotros, pero lo que dice realmente es que estos hombres no hablaron por su cuenta, hablaron siendo inspirados por Dios y escribieron lo que Dios les dijo por medio del Espíritu Santo. Así nosotros como lectores no podemos sacar una interpretación cualquiera, debemos sacar la interpretación que Dios nos quiere mostrar por medio del Espíritu Santo. Debemos ser humildes para eso. Debemos ser humildes en entender lo que dice la Biblia, porque la Biblia se define por sí sola. Vamos a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2, versos 13 y 14. Lo hemos leído anteriormente. Primera de Corintios 2, versos 13 y 14 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y leímos también anteriormente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es importante este texto, ¿cierto? Lo estudiamos hace unas semanas atrás. ¿Se acuerdan que hablamos de percibe? Que no las puede recibir, las rechaza, no las entiende porque no tiene el Espíritu Santo de dentro. Pero hay algo importante también en el verso 9 y 10 del mismo capítulo. 9 y 10 del mismo capítulo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los que aman a Dios pueden entender la palabra de Dios. O si no, están leyendo una carta ajena, ¿cierto? ¿Se acuerda de esa ilustración? Dios nos la reveló, no por alguna preparación académica como hemos aprendido, sino que por medio del Espíritu Santo. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? Entonces Dios le puede revelar su palabra. Hay personas que no entienden las cosas profundas de Dios, porque como hemos aprendido no las pueden recibir, porque el Espíritu Santo no está en ellos. Pero sí el que le ama puede entenderlas. Pero ¿por qué a veces no las entendemos? ¿Por qué a veces no las entendemos si amamos a Dios? Tenemos el Espíritu Santo. Porque luchamos con la interpretación. ¿Por qué? Porque no nos conviene. No la queremos aceptar. Muchas veces no nos gusta. Y no queremos aceptarla. Pero ¿sabe? La Biblia dice que cualquiera puede entender la palabra del Señor si ama a Dios y se deja guiar y enseñar por el Espíritu Santo. Hasta el hermano más sencillo en los conocimientos puede entender el mensaje del Señor si se deja guiar. De lo contrario, Dios sería un mentiroso, ¿cierto? No es malo estudiar, de hecho nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, algo que se enseña en los seminarios.
Pero la solución no está en estos seminarios. O en lo que, por ejemplo, el seminario que yo estoy haciendo. La solución está en el Espíritu Santo, en dejarme guiar por Él. ¿Cuántos seminaristas, cuántos han salido y quieren ser pastores y maestros ya han fracasado? ¿Por qué han fracasado si tienen más conocimiento que nosotros? Porque Dios no los ha llamado a la obra. Porque no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Están haciendo algo donde Dios no los llamó, donde Dios no se los pidió. Están ofreciendo fuego extraño. Por eso es importante, no solo los estudios, es bueno que se prepare, pero lo más importante es que el Espíritu Santo pueda obrar con libertad en su vida. Que saque todos los prejuicios, todas las cosas que tiene y se deje guiar, aunque la palabra a veces nos golpea y no nos gusta, pero se deje guiar y moldear por la palabra. Y ahí puede interpretar bien, y ahí puede enseñar y comunicar la palabra del Señor. De lo contrario va a enseñar algo erróneo, algo falso, algo que Dios no dice en su palabra. Muchas veces están los curiosos e inquietos, ¿cierto?, que quieren encontrar cosas en la Biblia para mostrarse con conocimiento. Se fijan en lo que dice algún doctor o erudito de la palabra. Quieren descubrir secretos o cosas controversiales. Como la salvación, ¿cierto? Que está tan en boga, ¿cierto?, lo que ha salido últimamente del calvinismo. El diezmo, un tema controversial. ¿Qué más? Bueno, hay hartos temas controversiales. Quieren descubrir cositas, misterios. Que no, que sí, que no, no hay que dimar, que sí, que hay que dimar, que no, que era para el Antiguo Testamento, que sí, que no. Que es un principio, que no es un mandamiento. Que no me voy a morir. ¿Con qué corazón estamos buscando la palabra? ¿Con qué corazón estamos buscando diezmar o no diezmar? ¿Con qué corazón? ¿Creer que la salvación es para alguno o para todos? ¿Con qué corazón? ¿Que se pierde o no se pierde? ¿Con qué corazón? ¿Que tenemos que usar velo o no? ¿Que tenemos que usar pantalón o no? ¿Con qué corazón? Ese es todo el problema. Ese es todo el problema. ¿Quién está guiando lo que yo estoy interpretando? ¿Mi carne? ¿Mi avaricia? No hay problema si no, pero ¿quién le está guiando? Alguna vez me dijo que no era tan obligación. Está bien, le dije, no es obligación, Dios. Pero, y no es condenatorio. Le dije, sí, no es condenatorio, le dije yo. Claro, porque Malaquías está en el Antiguo Testamento, todo el tema. Sí, tiene razón. Pero Corintios dice que Dios condena la avaricia. ¿Por qué no va a diezmar? Y ahí no tuve respuesta. No hay problema. No hay problema. Porque yo dependo del Señor y todos dependemos del Señor. Pero ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué? Porque hay avaricia. Y ahí siempre va a salir trasquilado uno. Porque sabe que es bueno y que hay bendición en eso. ¿Ven? Sigamos porque no es mi tema. Ok. Pablo hizo hincapié en este verso en que los intelectuales de este mundo no podían enseñar la sabiduría. Fíjese lo que leímos, ¿cierto? El verso 13 dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces Pablo está haciendo hincapié en que los intelectuales de este mundo no podían enseñar la sabiduría que él estaba entregándole a la iglesia de Corintios. Podemos notar que el Espíritu Santo, mire lo hermoso que es estudiar. No solamente les dictó las palabras, y listo. ¿Qué dice ahí? Les enseñó. El Espíritu Santo a los apóstoles les enseñó las palabras. O sea, no hubo, ya, siéntese y escriba. Hubo enseñanza. Hubo instrucción. Ellos comprendieron lo que la palabra del Señor y la pudieron escribir como Dios quería interpretarla. ¿Se fija? Lo que dice ahí, fueron enseñadas por, sino con las que enseña el Espíritu. Obviamente ellos escribieron conforme a su estilo, y eso algún día lo vamos a enseñar. Pero dice que ¿qué hicieron ellos? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y me encanta esta frase.
Y me encantó entenderla aún más hoy día. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque cuántas veces, como los temas que hablamos recién, acomodamos lo espiritual a lo carnal. Acomodamos lo espiritual a lo emocional. Pero debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso yo le digo, el corazón. Interpréteme algo, pero ¿con dónde viene? ¿Qué hay dentro en el corazón? ¿Es guiado por el Espíritu Santo? Esta frase no es tan simple de interpretar. El término para la palabra acomodar nos habla también de comparar, de interpretar, de combinar. Está hablando de ordenar también las ideas correctamente. Cuando habla de acomodar, y grave es eso, está hablando de comparar, combinar, interpretar, ordenar. Esto puede referirse a interpretar verdades espirituales para personas espirituales. Pero lo que realmente se acerca más es que lo que quiere decir es combinar verdades espirituales con palabras espirituales. En otras palabras, quiere decir que las verdades espirituales de Dios se mezclan con las palabras espirituales de los apóstoles. Porque lo que le he dicho recién, y no quiero que se enrede, Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a estos hombres con las verdades espirituales. Pero ellos colocaron, según su estilo, las palabras espirituales. ¿Ya? Porque fueron enseñados por el Espíritu Santo. No fue un copia y pega. O pega y copia, no sé cuál. Copia y pega, ¿cierto? Son verdades espirituales mezcladas y combinadas y acomodadas con palabras espirituales. ¿Ya? Pablo recibió la verdad de Dios y la revistió con palabras que el Espíritu de Dios le dio. Y le voy a dar después unos versículos que nos aclaran más esto. Entonces, una palabra importante a guardar es comparar. Es una palabra clave. ¿Se acuerdan anteriormente que dijimos otra palabra clave? Dividir. ¿Se acuerdan de esa palabra? Dividir, usar, trazar. Que usa bien la palabra, dijimos que había que dividirla bien, trazarla bien. Cuando no esto, todo me sirve, pero no todo es para mí. Acá también es una palabra clave. Comparar. Yo tengo que comparar la palabra del Señor con la misma palabra. ¿Qué pasa cuando no entiendo un versículo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cuando usted no entiende un versículo, ¿qué hace? Ven cuando el pastor, no. Debemos orar, debemos meditar, debemos escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Con el Espíritu Santo, acomodando, ordenando, comparando lo espiritual a lo espiritual. ¿Ok? Esto es, ¿cierto? Lo que los apóstoles y los escritores interpretaron de un Dios que les entregó la palabra, la interpretación. Ahora vamos a la parte técnica. ¿Qué es interpretar? ¿Qué es interpretación? Es darle un significado a la palabra de Dios. Es darle un significado a la palabra de Dios. Y como dijimos, aquí comienzan los problemas. Porque muchos quieren darle un significado que no está en el texto. De acuerdo a la palabra, ¿cierto? Al contexto. Para apoyar su propia posición o doctrina. Entonces, interpretación es dar un significado. También, en pocas palabras, es entender y explicar. Entender y explicar. Para poder explicar su palabra a otros, antes tiene que entenderla bien. Al querer interpretar la Biblia debemos estar seguros de entender y explicar el significado del mensaje que Dios quiere comunicar. Por eso al interpretar se deben aplicar ciertos los principios que ya hemos estudiado anteriormente para dar una interpretación fiel a lo que Dios quiso comunicar. El hecho de ignorar este principio ha resultado en muchas falsas predicaciones. Recuerdo un ejemplo que se da para entender bien este principio, de un predicador, un joven predicador que tomó Mateo 13, ¿cierto? La parábola del sembrador, y leyó y predicó de los versículos 3 al 8, donde Cristo dice que el sembrador salió a sembrar y repartió la semilla, ¿cierto? Y cayó en esta tierra, en pedregales, en espinos. Faltó una. Junto al camino, en pedregales y espinos, y cierto, y en buena tierra. Es más o menos el orden.
Y predicó un buen sermón, ¿cierto?, acerca de esos versículos, del 3 al 8. Pero este predicador dio su interpretación de lo que había entendido. Y resulta que al terminar, se vio exhortado, ¿cierto? Y se dio cuenta de que versículos más adelante, desde el versículo 18 al 23, Cristo mismo da la explicación y la interpretación de la parábola. Y se dio cuenta que se había equivocado y había dado mala interpretación a las tierras. A pesar de que estudió de los frutos, de las semillas, del campo, pero se había equivocado en la interpretación. ¿Por qué? Porque no se acordó de que la Biblia se autointerpreta por sí sola y se define por sí misma. No necesito inventar algo. En la Biblia está explicado. Solamente tengo que encontrarlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Se equivocó. No hay nada nuevo que descubrir, ¿cierto? El ejemplo de Pablo en 1 Corintios 7. Vamos a 1 Corintios 7, verso 10 al 12. Ustedes me quitaron algunos minutos, así que la hermana Miguelina me quitó unos minutos. Así que echen la culpa a ella. 1 Corintios 7, y que son capítulos que a veces no hacen pensar, ¿y por qué está diciendo esto? Mire, 7, 10 al 12. 7, 10 al 12, dice: pero los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Cuando dice, esto lo digo yo y no el Señor, explíquemelo. Si lo comparamos con lo que dice Pedro, que ninguna profecía de interpretación privada, explíquemelo. Explíquenlo, porque soy en la calle y mire, encontré una contradicción en la Biblia. Dice que Dios inspiró todo, pero acá Pablo dice que esto lo digo yo, no el Señor. Mira con algunas caras si vieran. ¿Están pensando? Se va a tirar los leones, ya, vamos. Bueno, Germán, se va a tirar los leones, ya. Gentiles. Lamentablemente está correcto. Está bien, eso es lo que está pasando. Ahora, no sé si judío o gentil es el tema. Lo que sí está claro es que el Señor, ¿cierto? Jesús, Cristo, habló de este tema en los evangelios. Y solamente lo que está diciendo Pablo es esto, que Cristo públicamente enseñó a sus discípulos y a los oyentes. Él habló sobre el tema del divorcio, ¿cierto?, en los evangelios. Y lo que Pablo presenta en el verso 12 no es una opinión personal. Sigue siendo inspirado por Dios a través del Espíritu Santo. Pero es algo nuevo, es algo agregándolo. Es algo que tal vez se desconoce, que Cristo no lo manifestó. No quedó escrito en los evangelios. Entonces Pablo está diciendo esto. Del Señor también, sigue siendo parte de Dios. No está haciendo algo de su propia autoría o algo que él cree como correcto. Es Dios inspirándolo igual, solamente que en un periodo anterior no se haya explicado de esa forma. ¿Por qué? Sí, ahora me acordé. ¿Por qué? Porque los gentiles, ¿cierto?, tenían una
un tema incorporado del divorcio. En ese sentido, ahora me acordé del tema de los gentiles. Entonces ellos sí se divorciaban, se daban el casamiento. Había un tema ahí de la cultura de ellos. Por eso también dice que si consciente vive, viva con él. No se separe. ¿Ok? ¿Lo entendió? ¿Sí? ¿Lo entendió? ¿Estamos bien? Mira, veamos el versículo 25 del mismo Corintios 7. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Puede decir lo mismo, hermano Germán, de lo que dijo anteriormente? ¿Lo sostiene que es lo mismo o cuando dice doy mi parecer es algo distinto? ¿Lo sostiene o no? Sí, pues. ¿Lo sostiene o no? ¿O duda? Ya. Cuando dice el 25, en cuanto a las vírgenes, ¿cierto? No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, por la autoridad, hermano, que yo he alcanzado, yo creo que esto es lo correcto que debemos hacer. Eso está diciendo. ¿Podemos sostener lo mismo que dijimos anteriormente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, hermano Germán dice que sí. ¿Hermano Roberto? Oh, vaya a hacer estudio de teología de nuevo. Si decimos que no, decimos que no fue inspirado. Sí, pues. ¿Qué opina? No, sí, eso está bien. Pero en el tema de la interpretación, podemos decir que él dio su pensamiento o fue inspirado por Dios. ¿Cómo interpretamos esto? A eso voy yo. Luego vamos al desglose. Eso está bien lo que dice. Fue inspirado por Dios. Es lo mismo anteriormente dicho. Pablo distingue sus palabras como apóstol, inspirado por Dios, con las palabras de Cristo. Está solamente haciendo una distinción. Esto siempre ha sido bajo la dirección e inspiración de Dios por medio del Espíritu Santo. Veamos el versículo 40, por eso es importante leer el contexto. Pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. El capítulo 14, verso 37. 14, verso 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. El contexto nos corrobora que Pablo es un apóstol inspirado por Dios. Y que cuando hace esas palabras, ¿cierto? Ese juego de palabras, solamente está incorporando, ¿cierto? Información nueva, parecer nuevo. Y como vimos también en el versículo 25, en el 10 y el 12 había un mandamiento. En el versículo no es un mandamiento, se enseña un principio, algo bueno de llevar, en el versículo 25. Entonces, ¿se fijan que ahí uno aplica la interpretación? Uno está interpretando estos versículos de la interpretación misma de Pablo. Valga la redundancia. Consideremos 4 razones por las cuales necesitamos interpretar correctamente la palabra del Señor. 4 razones, y ahora vamos para nosotros mismos. Rápidamente, la primera razón, para agradar a Dios. 2 Timoteo 2:15, hermano Cristian, ¿se lo aprendió? ¿Se lo aprendió? Muy bien, dígalo. Procura. Ya ahí. Me acordé ahora por si acaso, no era premeditado. Procura con diligencia presentarte ante Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué debo interpretar bien la palabra del Señor? Primero que todo, para agradar a Dios. En todo lo que yo hago, debo darle la gloria a Dios. No debo buscar agradarme a mí.
No debo interpretar algo para darle el favor al hombre, sino que para darle el favor a Dios y agradar a Dios, no agradar al hombre. Todo lo que yo enseño no debe ser para agradarle a ustedes. Por eso a veces no voy con palabras tan dulces, ¿cierto? Sino que ¿a quién debo agradar yo? A Dios. Y no puedo tener cosas vetadas en la Biblia, porque si digo esto se va a ofender. O si hablo de este tema, es un tabú, no podemos hablar de plata. No podemos hablar de esas cosas, porque alguien se va a ofender. No puedo, porque no trato de agradar a los hombres, trato de agradar a Dios. Entonces eso debe ser en su vida también. Por lo mismo entonces debemos procurar usar, y usar dijimos recién, delante, trazar, dividir bien la palabra del Señor, interpretar de tal forma que se pueda manifestar la perfecta voluntad de Dios. La segunda razón, ¿por qué es importante interpretar bien la palabra del Señor? Para crecer espiritualmente, para que usted crezca. La Biblia es nuestro alimento espiritual. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:2? Alguien lo busque. Sin embargo, nos nutre solamente cuando la interpretamos correctamente. Cuando la palabra de Dios se enseña o aprende de forma incorrecta, en vez de ayudar al crecimiento, en realidad obstaculiza el crecimiento, ¿cierto? Cuando nos enriquece, cuando la interpretamos de la forma correcta. Eso ayuda a crecer. Si la interpreto de forma incorrecta, va a obstaculizar ese crecimiento. ¿Qué dice Pedro? Los dos, Ajá. ya como niños recién nacidos, la leche espiritual, no adulterada, para que por ella estáis para salvación. No adulterada. No podemos adulterarla. Debemos desearla como un alimento para que podamos crecer. También, ¿por qué es importante interpretar bien la palabra del Señor? La tercera razón, para ayudar a otros. El pecador necesita ser salvo. El creyente necesita ayuda para vivir santamente y servir a Cristo. Podemos ayudarles solamente si es que damos la interpretación correcta de la palabra de Dios. No te voy a ayudar, hermano, a crecer si yo interpreto mal la palabra. No te voy a ayudar. No voy a poder llevar a alguien a la salvación si interpreto la salvación y la palabra del Señor de una forma incorrecta. ¿Qué seguridad le voy a dar si no estoy seguro de cómo entregar el plan de salvación? Y ahí podemos leer 1 Timoteo 4, versos 6 al 16. Es un capítulo largo, es versículo largo, así que lo puede leer en casa, pero dice, termina que 1 Timoteo 4, 6 al 16. Termina diciendo, ¿cierto? Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando yo procuro enseñar y estudiar la palabra del Señor y enseñarla de la forma correcta, me voy a salvar a mí y a los que oyen. También la cuarta razón es 1 Timoteo 4, versos 6 al 16. 6 al 16. ¿Ok? La cuarta razón. Porque es importante interpretar bien la palabra del Señor. Principalmente para mantener la sana doctrina. Si la interpretamos mal, nacen las falsas enseñanzas o las herejías. Primera, Tito, capítulo 1, verso 9. Tito, capítulo 1, verso 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y el capítulo 2, verso 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Debo interpretar bien para mantener la sana doctrina. Y para mantener la sana doctrina, ¿qué debo hacer? Debo acomodar lo espiritual, la verdad de Dios, a lo espiritual, a las palabras, ¿cierto?, espirituales. ¿Ven? Entonces, al interpretar, lo que más debemos considerar es lo que Dios dice a través de las Escrituras, antes de sacar una conclusión anticipada, impetuosa y destructiva, porque causan divisiones. Y a veces se levantan con esas cosas. ¿Y sabe quién termina contento? Solamente el que lo expuso. Termina contento. Cuando uno estudia la palabra, la Biblia, y quiere crecer, debe considerar
poner un esfuerzo en interpretar correctamente la palabra del Señor. Tiene que esforzarse, hermano mío. Todos los principios que hemos visto nos han desafiado a esforzarnos. Ya dijimos que el devocional va como en 1 hora y tanto. Con todos los principios que hemos visto. Debemos esforzarnos. De lo contrario, no salga con ninguna idea loca. Si no se ha esforzado en estudiar bien la palabra del Señor. Esfuércese, no lea simplemente. Porque cuando usted se esfuerce, notará la diferencia en su vida. Y va a cambiar su vida espiritual, su crecimiento, su madurez, su carácter. Va a cambiar. Esfuércese. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano mío.